¿Estás de acuerdo conmigo cuando digo que ser madre es una de las tareas más trascendentales que Dios nos ha confiado? ¿Sí? Pues déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Soy Cecia, madre de Josué Daniel y Josué David. Soy Milka, madre de Fraimé, Lucas y Moisés. Soy Kaylee, madre de Estela y Noah. Y somos 3 amigas, 3 madres unidas por el mismo propósito. No podemos negar que la maternidad es tanto hermosa como retadora. Te invitamos a nuestra mesa, donde ponemos a un lado las diferencias y nos abrazamos y apoyamos mientras crecemos en este rol de la maternidad. Busca tu lápiz, prepara tu corazón. Esto es La Libreta de Mamá. Estamos en julio y en este mes, contrario a lo que se diga aquí en la República Dominicana, de que el Día de los Padres no se celebra o no se celebra como debería, nosotros estamos celebrando a los padres. Estamos celebrando a hombres que han abrazado ese llamado de Dios de ser líderes, guiar, amar y proteger a sus familias. Hoy en la libreta de mamá tenemos un invitado que nos cuenta una historia. Es una historia donde vemos a Dios como el Padre perfecto. Una historia de redención, una historia de gracia y una historia de misericordia. Tal vez ya notaron que estamos en un lugar diferente, no estamos en nuestro estudio habitual, y es porque Compassion International nos ha abierto las puertas de su casa, tanto que nos hemos querido quedar, ¿verdad? Así que estamos muy agradecidos con el Señor por estos hermanos que, bueno, han estado dispuestos a recibirnos. Pero Cecia, por favor, preséntanos al invitado de hoy. Tú sabes que para mí es un honor realmente presentar al invitado de hoy porque es como un ejemplo de servicio. Es un modelo. Yo le decía, es Jesús en la tierra. Y me decían, ¿qué? Sí, pero es un ejemplo de servicio. Yo creo que él es la humildad en persona también. Y como esa pasión por Dios, esa disponibilidad como para servir a las personas que realmente transmite, pero también yo lo veo a él como un niño que Dios le lanzó un salvavidas a través de Compassion International y lo alcanzó, lo transformó, lo restauró y hoy es un digno representante tanto de Compassion International como del reino de los cielos. Y él es un predicador también, pero yo sé que sí él quiere que yo diga que él es esposo de Cari Lady y es papá de Jonathan David y Jonathan Edwards. Hoy en la libreta de mamá tenemos a Jonathan Almonte con nosotros. Bienvenido, Jonathan. Gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por tenerme aquí. Qué introducción, Dios mío. Te paniqueaste, Jonathan. Sí, estoy asustado. ¿Quién será? No, pero ella habló de muchas cosas. Sí, Y eso, o sea, Qué trae bonito. entonces de que nosotros queremos saber. O sea, queremos saber un Ujú. poco de tu historia, de cómo. O sea, ella habló que era un salvavidas que Compassion lanzó, pero queremos escuchar de ti. Amén. Sí, un gozo, hermana, estar con ustedes. Yo quiero felicitarles por esta iniciativa, cómo el Señor también les está utilizando a ustedes para traer esperanza a las madres que están con ese llamado, que es muy pesado. Y cada día a través de este contenido les animan, les alientan. Así que un privilegio, déjenme decir primero, estar con ustedes. Bueno, mi historia, yo trato siempre de contar un poco del contexto de mis abuelos cuando yo hablo de mi historia, porque aunque voy a hablar un poquito del problema de la pobreza, yo creo que hay más elementos cuando hablamos de la pobreza que van más allá de solamente la falta de cosas materiales. Y una de esas, mi historia empieza con brujería. Entonces, en la cultura dominicana tenemos mucho sincretismo, mucha religión combinada, eso es el sincretismo, cristianismo, en este caso catolicismo, con santería. Entonces a eso le llamamos brujería.
En ese contexto ocurrió mucho abuso físico, emocional, sexual. Mi mamá huye de su familia, termina en Santo Domingo, que es la ciudad más grande de la República Dominicana, para aquellos que no escuchan fuera del país. Termina la palabra la tengo en inglés, indigente. Termina indigente, no tiene un hogar. Ella siempre dice que su peor, como que un momento, yo diría ahora un trauma, como que el momento más difícil para ella durante el día era la noche, porque no sabía dónde iba a dormir. Entonces ella encontró como un trabajo que era una cafetería, trabajaban ahí 24 horas, descansa detrás en una mesa de descanso y era ideal porque trabajaban 24 horas. Entonces, aunque no tenía casa, ahí podía descansar. Es en ese contexto que yo nací. Mi papá solía venir a este lugar, conoce a mi mamá, ella lo ve como una salida de su situación de pobreza, pero él está casado, tiene 4 hijas, entonces no hay manera de que él va a querer asumir la responsabilidad. Mi mamá no sabía, entonces yo siempre digo, nací desde el vientre de mi madre, como dice David en el Salmo, nací en pecado, porque no solamente por el pecado que uno hereda, sino que soy el resultado de una relación pecaminosa, porque en nuestro contexto sería un bastardo. Yo nací fuera del matrimonio de mi papá, entonces por ahí inicia mi historia. Muy complicado, porque entonces mi mamá ahora no tiene dónde vivir, está embarazada, y aunque el aborto siempre ha sido un tema que gracias al Señor es ilegal en la República Dominicana, la gente lo hace. La gente, hay maneras cómo hacerlo. Y entonces ella decidió no hacerlo, por lo que yo estoy muy agradecido. De otra manera no estuviese aquí con ustedes. Y el camino de pobreza, por supuesto, implicó trabajar en un vertedero, vender, en algún momento vendíamos jugo y empanada en las calles. No podía estudiar porque no tenía un uniforme para ir a la escuela. Tenía ataques se decía doctora, pero que la glucosa me bajaba, me bajaba hipoglicemia porque no comía por días. Entonces, mis zapatos estaban rotos. En toda esa realidad de pobreza, yo diría que para mí lo más difícil fue la falta de mi papá, porque crecí en un contexto de violencia, droga, prostitución. En los 90, yo nací en el 90, entonces en 93, 94, estamos con toda esta situación de transición presidencial, de un cierre, algunos lo ven como de dictadura, otros no, pero a un proceso democrático. Entonces hay muchas huelgas, mi barrio era el epicentro de todos los males posibles. Entonces, en ese contexto, sin un papá, yo quería entonces pertenecer a una mara, banda, ganga, como le llamen. Era un grupo de delincuentes. Ese era mi sueño. Yo tenía Jordans, mis zapatos estaban rotos, yo tenía que tomar cartón, hacer suela y ponerlo adentro porque tenía hoyos debajo del zapato, o ponerle tape al zapato. Entonces, estos hombres que vendían drogas y delinquían en mi barrio tenían Jordans. Entonces, ellos para mí eran el modelo a seguir en cuanto a logros materiales. Entonces, ese fue el camino y por supuesto, todo esto está relacionado a la falta de mi papá. Siempre me preguntaba por qué papá no está en casa. Le decía a mi mamá, por qué no tenemos un hogar estable? Yo veía a mi papá una vez al mes por 5 minutos, esa era mi relación con él por 18 años. Eh, y esa fue la dinámica. Si por supuesto estoy aquí, no estoy preso ni muerto, es gracias a la iglesia. La iglesia local servía a niños en contexto de pobreza en mi barrio y entonces fui invitado por una vecina que su hijo estaba en el programa. Mi mamá habló con ella, lo necesitábamos con mucha urgencia
y entonces entré a un programa que Compassion apoyaba a esa iglesia para apoyar a niños en condición de pobreza. Entonces, yo diría que eso fue lo que me salvó, me salvó la vida, me rescató de las calles. Y honestamente esa es la razón por la que estoy aquí con ustedes. De toda la pobreza que yo experimenté, la pobreza más difícil fue la pobreza emocional. La pobreza nosotros la vemos con mucha frecuencia como la falta de oportunidades, lo es, como la falta de recursos, una ropa, comida, lo es, pero nosotros dejamos de ver dimensiones de la pobreza como la pobreza espiritual, la necesidad de Cristo, vital, es la peor pobreza que un ser humano puede experimentar, pero también la pobreza emocional. Entonces muchos niños que crecen en contextos difíciles como el que yo crecí, sin un papá, pues terminan en malos caminos. Y en mi caso, la falta de papá fue cubierta por la iglesia. Yo pudiera decir que hombres piadosos en mi iglesia me mostraron un camino diferente. Y esa es la razón por la que estoy aquí, especialmente porque a los 14 años fui introducido a conocer a la familia de mi papá a través de 2 de mis tíos, a quienes les agradezco porque yo tengo 14 años, no los conozco, un día llegan a mi casa, mi mamá me habla de ellos, me voy con ellos a un lugar que yo no conozco. Claro, me fui porque mi mamá me dijo, son tus tíos, y ese día voy con estas 2 personas extrañas que no conozco, acabo de conocer como mis tíos, y entonces estoy en un salón eh, con más de 20 personas, la esposa de mi papá, mis hermanas, mis abuelos, tíos, tías, primos, gente que yo no conozco. Y la historia larga corta es que después de ese evento, yo me estoy encontrando con mi papá, pero nunca le dije que yo conocía a su familia. Él no tiene idea de que yo conocía a su esposa, a sus hijas, a sus padres, a sus hermanas, hermanos. Y cerca de un diciembre de ese año, nos encontramos como de rutina, donde nos encontrábamos, y él me dijo, ¿por qué tú hiciste eso? Molesto. Y yo le dije, ¿por qué hice qué? Entonces él me dijo, conociste a mi familia sin mi permiso. Por supuesto, era una conversación que yo entendía que no debía tener porque yo era un niño, 14 años. Pero entendí que ellos habían hablado, no sé si él y su esposa, no sé si él con sus padres, no sé si le reclamaron, no entiendo el contexto. Él está molesto, le pido la bendición papá, no está molesto. Y entonces me dice las palabras más dolorosas que yo he escuchado en toda mi vida. Él me dijo, ni tú ni mis hermanos tienen permiso de involucrarse en mi vida. Tú tienes que entender que eres un error en mi vida. Entonces, eso es la peor imagen de pobreza que yo he experimentado. Uno aprende a lidiar con la pobreza, con la falta de comida. Algo que yo hacía era que tomaba azúcar, crema y un vaso de agua y me lo bebía. Y eso me estabilizaba los niveles de azúcar. O con los zapatos rotos, ya dije que yo tomaba cartón y lo ponía adentro y eso era como una suela y me protegía momentáneamente. Tenía que hacerlo diariamente porque la suela se destruye. Pero ¿cómo tú lidias con tu papá diciéndote que tú eres un error? Entonces, en esa dinámica, por supuesto, representó para mí un gran desafío, porque tengo por un lado a la iglesia diciéndome que Dios es un buen padre, que Él me ama, que Él tiene un buen plan, pero mi papá me odia. Entonces, no tiene sentido. Y inconscientemente, aunque yo amaba a Dios, estaba molesto por las condiciones por las que Él me permitió experimentar. Molesto con mi mamá que accedió a ese encuentro con la familia de mi papá. Y fue un camino difícil, pero de nuevo la iglesia me salvó la vida. Yo recuerdo que el líder de jóvenes de la iglesia, él me invitó a comer pizza.
Y estábamos ahí comiendo y él me preguntó por mi papá. Él me dijo, Jonathan, ¿cómo está tu papá? Y ya había pasado como un año, yo no hablaba con mi papá. Ese tema lo bloqueé en mi mente. No hablo de él, no hablo con él. Yo estaba bien sin él. Entonces se me entró un nudo, como uno dice, y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces yo mismo descubrí, óyeme, yo estoy mal. Es decir, yo tengo un problema con el que no estoy lidiando. Y, y yo recuerdo que me dijo, Jonathan, la Biblia dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. No dice que lo honremos si ellos nos aman, dice que los honremos. Entonces ahora tengo dos nudos. Tengo el nudo de la conversación con mi papá y ahora tengo el nudo del orgullo porque, ¿cómo que yo tengo que perdonar a mi papá? Pero no fui yo. Yo nunca le dije que él era un error. Él me dijo que yo era un error. Entonces él me confronta con las escrituras y fue para mí, honestamente. Yo no dije nada, yo solamente lloré. Él me dijo eso y nos fuimos. Pero fue como una piedra en el zapato. Yo no te he escuchado esa frase. Me dejó una piedra en el zapato porque a partir de ahí yo quedo ahora con la responsabilidad de mi papá que cree que yo soy un error y ahora yo lo tengo que perdonar. Fue para mí muy difícil, pero yo recuerdo que él me dijo, Jonathan, tú eres el cristiano y tú eres el que tiene ahora la responsabilidad de mostrarle a tu papá el evangelio. Es muy bonito cuando uno habla del evangelio o de Jesús o de las expectativas del evangelio, pero cuando tú tienes que experimentar en el dolor las verdades del evangelio, es difícil. Es difícil, la única razón por la que es difícil es por nuestro pecado. Pero miren, yo sé que ustedes tienen preguntas. Yo voy a continuar intencionalmente contándole un poco más de mi historia. Voy a terminar con esta parte de mi historia. Después de esa conversación, yo entendí que yo debía perdonar a mi papá, esencialmente por Efesios capítulo 2, que dice que yo era enemigo de Dios y que yo no merecía la gracia de Dios, que yo estaba lejos de las promesas de Dios, ajeno a las promesas de Abraham, pero que por la sangre de Cristo yo he sido traído cerca. Yo estoy parafraseando a Pablo y ahora yo tengo entrada al Padre. Entonces esa verdad del evangelio de que yo era enemigo de Dios, que yo no amaba a Dios, que yo no quería nada que ver con Dios y que ahora sin merecerlo yo he sido perdonado, me llevó a comprender que ¿quién era yo para no perdonar? Es decir, ¿quién soy yo para no extender perdón cuando a mí me han extendido perdón? Y cambiar la mentalidad de víctima a la realidad del evangelio, de que yo he sido perdonado, de que yo tengo un Padre que me ama en el cielo y que Él tiene un buen plan, aunque yo no lo entiendo, me llevó a llamar a mi papá. Yo recuerdo que todavía no habían celulares, bueno, habían celulares, pero yo llamaba de un teléfono público y llorando, asustado, le dije, papi, perdóname, yo lamento. Él quería hablar. Yo tenía un año que no hablábamos. Entonces, evidentemente, él quería resolver el problema. Desde ese día. Desde ese día él quería resolver lo que dijo. Y entonces yo sí estaba nervioso y le dije, mira, lamento ser un error en tu vida, pero tú tienes que admitir que yo soy el mejor error que tú has cometido. Entonces fue una manera jocosa que me ayudó a mí a lidiar con la conversación tan seria. Él estaba llorando y yo diría que fue la manera como Dios restauró nuestra relación. Entonces, de mi historia, yo enfatizo mucho esa parte. Por supuesto, la iglesia proveyó otras oportunidades y es la razón por la que yo ahora puedo trabajar, ser un profesional. Pero para mí lo más importante de mi historia es ese problema serio con mi papá, inconcluso por años, que se resolvió ahí. Y ahora tenemos una muy buena relación. Comemos juntos, viene a mi casa, yo voy a su casa y tenemos muy buena relación. Gracias por preguntar. Jonathan,
¿Cómo te marcó entonces cuando tú fuiste papá? O sea, cuando Cari Lady te dijo. Sí, sí, es una muy Entonces, buena pregunta. Yo estaba muy nervioso. Y yo no sabía por qué. Hay dos razones por las que yo creo que un hombre puede estar nervioso cuando se entera que su esposa está embarazada. ¿Cómo tú vas a proveer financieramente? Pero para mí, yo creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros. Yo estaba tomando justamente una materia de discipulado familiar. Yo le inscribí. Se abrió esa oportunidad en nuestra iglesia. Hay un instituto bíblico. Yo me inscribí en esa materia. Era como, bueno, tenemos un profesor que viene de Estados Unidos y es una buena oportunidad. No estaba en el currículo, pero yo dije, bueno, estamos casados, Cari y yo. Yo vengo de un hogar disfuncional, una mamá soltera, no crecí con mi papá. He lidiado toda la vida con esa falta de un padre. Yo creo que esa materia me puede ayudar como a aprender antes de que lleguen los hijos cómo voy a ser ahora un buen pastor en mi hogar. Y yo recuerdo que inscribí la materia el primer día. Cari fue como oyente, se me sienta al lado y me dice, ya ella tenía la menstruación irregular. Y entonces yo le dije, mira, hazte una prueba porque ya han pasado varios días. Y se me sienta al lado y me dice, sí, estoy embarazada. Y yo veo dos cosas, la provisión de Dios que yo estoy en esa materia, porque fue la respuesta del Señor para lo que venía. Pero yo estoy aterrado. Es decir, el profesor está hablando de discipulado, de historia de la iglesia y cómo ha sido el discipulado de historia de la iglesia, pero mi mente está, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a criar a este muchacho? Digo, no sé lo que era, no sabíamos, era muy temprano, pero estoy preocupado, muy preocupado. Entonces, siendo honesto, lloramos, tuvimos un momento que lloramos. Mi esposa también viene de un hogar disfuncional. Aunque estaban papá y mamá, ella vivía en Venezuela, tuvieron que emigrar, sus padres regresaron a Venezuela, ella se quedó con una abuela, creció también con esa falta de papá. Estamos ahí dos novatos con heridas pensando cómo va a ser esto. Entonces, siendo completamente honesto, fue muy aterrador inicialmente. Pero oramos, Cari se sentía muy mal porque yo siento que como esposo no pude proveer la seguridad que ella necesitaba. Al ella verme preocupado, como esposo uno debe proveer seguridad. Entonces no fue como el segundo, que ella estaba preocupada. Ustedes las madres están lidiando también emocionalmente con muchas emociones, muchas hormonas. Yo le digo, Cari, hay hormonas. Tú necesitas un líder en el hogar que provea esa seguridad. Así que esas primeras semanas yo no pude ser ese buen líder. Lo que siguió fue ya yo orar. El Señor nos proveyó, por supuesto, esa clase y al estar siendo expuesto a la palabra, eso me dio la seguridad de que Dios está conmigo. Él está en control, todo va a estar bien. Y entonces luego Gary seguía con esa situación de llorar y preocupada. Y yo le dije, no te preocupes, vamos a estar bien. Y entonces pude proveer esa seguridad que no pude proveer al inicio. Entonces ese fue realmente al inicio cuando supimos que está embarazada. Cuando JD nació, le decimos JD, pero es Jonathan David. Cuando él nació, que entonces me lo entregaron en las manos, fue como un gozo incalculable. Yo no, solamente quizá los que sean padres pueden entender el gozo que uno siente cuando uno ve esa criatura hecho a imagen y semejanza de uno. Entonces yo recuerdo que la doctora me lo dio en la mano. Yo creo que ella se dio cuenta que yo estaba abrumado. No tanto porque ellos me permitieron entrar y la sangre, toda esa situación. Fue una cesárea de emergencia. Él tenía 3 circulares. Yo digo 3 vueltas. 3 circulares, el lenguaje. Escuchen a la doctora. 3 circulares, fue una cesárea de emergencia. La pediatra que está ahí recibiéndolo me lo da en las manos y yo estoy mirando a esta criatura que es mi hijo.
que es una experiencia increíble. Ahora yo soy responsable de esta criatura. Entonces fue un gozo enorme. Yo creo que el cielo, cuando dice David que a la diestra de Dios hay delicias en su diestra por la eternidad, yo creo que va a ser ese gozo por la eternidad, porque yo sentí mucho gozo que no puedo describir. Entonces lo tengo en la mano, la pediatra me ve, yo creo que ella se dio cuenta que yo estoy abrumado, entonces ella lo toma y me dice, ven, sígueme. Entonces fuimos, ya yo estoy pendiente, fue una clínica muy conocida. Entonces yo estoy pendiente, como que no me lo roben, con cuidado. Yo entré en modo protección. Sí. Y yo, ¿y cuál es? ¿Y dónde está? ¿Y dónde lo llevaron? Entonces fue un momento muy bonito, pero también muy reflexivo. Yo lloré mucho, pero era de la alegría, era de la emoción. Y entonces yo creo que las mamás, Dios intencionalmente, especialmente cuando hay una cesárea o cuando hay labor de parto, ambos son muy dolorosos los procesos. Y a las mamás se le olvida las malas noches, el dar el seno. Y entonces Dios intencionalmente son momentos de gozo que el niño hace pone el rostro feliz. Pero a los papás yo creo que también se le olvida esas malas noches viendo a esa criatura. Entonces ya yo quería esa emoción de nuevo y tuvimos a Jonathan Edwards. Sí. Entonces sí, fue así y ha sido una bendición. Pero yo diría con JD es que con él siendo el primero, para mí ha sido tuvimos a Jonathan Edwards cuando JD tenía 4. Entonces para mí con JD fue como ese proceso de aprender todo el proceso de ser papá. JD ha sufrido mucho. El conejillo de Indias. Precisamente Sí, ¿qué dicen? queríamos preguntarte, ¿qué tú hiciste? ¿Cuáles fueron los pasos? ¿Cómo el Señor trabajó en tu vida para que esa historia amarga no influyera en la forma en que tú criabas a tus hijos? Sí, ustedes hacen muy buenas preguntas. Sí, hay aspectos de cómo yo crecí y de las inseguridades con las que yo crecí. Por ejemplo, puedo ser completamente honesto con ustedes. Todavía hay momentos en el que yo siento la sensación de vacío de papá, porque no lo tuve. Dios proveyó a mi pastor, hombres en la iglesia que proveyeron ese afecto. Pero hay todavía esa sensación pastoral donde yo me acerco a mi pastor, lo abrazo y es como sentir a papá. Porque no tuve eso, no tuve ese bien hecho, felicidades. Entonces, para mí, yo pienso en ese momento doloroso y es lo que yo trato de asegurarme que mi hijo reciba. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Al crecer en el contexto tan difícil en el que yo crecí, cometer errores no era como muy permitido en mi casa. No me podía dar el lujo de que se rompiera algo porque era lo único que teníamos. Entonces, si se me rompía un vaso, era un problema porque era el único vaso que quizá teníamos y entonces se reclamaba. No había mucha expectativa de cometer errores. Entonces, cuando JD se le rompe algo, se le cae algo, yo veo que él tiene, yo veo en su rostro ese Jonathan pequeño, aterrado, como, papá, exacto, como cometí un error. Y pienso mucho en las escrituras. El Señor no nos restriega el pecado. En la Biblia lo que nosotros encontramos es, por ejemplo, en el Salmo 103, el salmista dice, como recuerda alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaba, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces te dice, Él es que perdona tus iniquidades. Y entonces dice que su amor o su misericordia es como el oriente y el occidente. Que el Señor ve nuestras iniquidades y las olvida. Entonces, algo que yo he trabajado con JD, con Jonathan Edwards ahora es errores que se cometen, sea que se rompa algo, así sea que se rompa un televisor. Vamos a ir de lo sencillo a lo serio. Si no hubo intencionalidad de pecado en que ese error se cometiera,
nosotros no reprochamos ese error. Vamos a aprender de ese error. Entonces se le cayó algo, se pintó. Por ejemplo, en la casa, si se rayó una pared, no hay ningún problema porque hay pintura. Siempre hay pintura, tú puedes pintar eso. ¿Por qué un niño, bueno, le enseñamos, no tiene que rayar la pared, no te preocupes, no pasó nada, mira hoja, pinta aquí. Y entonces eso nos ha ayudado a que nuestros hijos no crezcan en un contexto en el que papá va a estar reprochando de manera dura. Esto no es crianza positiva en el sentido de que los niños no son pecadores, no es eso lo que yo estoy diciendo. Esas son dos cosas diferentes. Pero crecer en un contexto donde no se permiten que se cometan errores es de hecho en sí mismo un error. Porque vivimos en un mundo caído. Tú te vas a equivocar, tú vas a cometer errores. Es bueno que los niños crezcan en un contexto donde es normal equivocarse. ¿Qué yo puedo hacer con esas equivocaciones? Es el aprendizaje. Entonces es un ejemplo, yo puedo utilizar muchos otros, de cómo estamos en casa tratando de criar. Y yo pienso que es admirable, porque muchas veces, especialmente lo vemos en hombres, que no se hace ese trabajo de sanidad, de buscar esa sanidad en el Señor, para que entonces, tú sabes que de alguna manera todos estamos rotos, como tú lo dijiste, vivimos en un mundo caído. Y la gente rota que no busca su sanidad en el Señor hiere a todas las personas que están alrededor de sí. Entonces, es admirable ver cómo tú sí buscaste esa sanidad en el Señor para que eso entonces no fuera, pues, algo que tú llevaras a tu hogar, no solo a tus hijos, a tu matrimonio también. Eso estaba pensando yo, que no solamente como padre, pero como esposo. Cómo tú diriges a una esposa, porque somos pastores a la luz de la palabra en nuestros hogares. No necesariamente somos pastores profesionales en el sentido de dirigir al pueblo de Dios en una iglesia local, una comunidad de fe. Pero Dios nos va a llamar a cuenta a los esposos por cómo dirigimos en nuestro hogar. A ambos, esposa e hijos, sí, es así. Jonathan, ¿y cómo tú quisieras que tus hijos te recuerden? ¿Y qué cosa? Yo sé que tú eres un hombre ahora muy ocupado. Dios te ha bendecido mucho ahora con muchas cosas. Pero ¿cómo tú eres como intencional para que se queden en sus mentes como tú quieres que te recuerden a ti como papá? Sí, la pobreza, el sufrimiento, bien dirigido por el trabajo de la iglesia local y la palabra de Dios y la gente que se invirtió en mí para que yo ahora fuera el hombre que soy, fue una bendición. Si yo miro atrás, yo digo, esas circunstancias difíciles formaron el carácter que ahora yo tengo. Un reto que yo enfrento ahora es que mis hijos no están pasando por esas dificultades. Entonces yo no quiero que mis hijos crezcan siendo malagradecidos de la bondad del Señor, de que ellos ahora tienen un papá que Él los ama, que hace devocional con ellos, que oramos juntos, que provee el pan, que estoy ahí. Mis hijos están acostumbrados a besos, abrazos y escuchar mucho te amo. Somos intencionales en casa. Yo soy intencional, te amo. Cada noche. Yo creo que mis hijos crezcan entendiendo eso, que ellos son amados. Una manera en cómo yo quiero que ellos me recuerden es acompañándome al trabajo. Por ejemplo, ahora en vacaciones, yo trabajo con iglesias locales que están sirviendo a niños en contexto de pobreza como yo crecí. Entonces, yo quiero que ellos vayan conmigo, vean que hay niños que experimentan ahora la pobreza que papá experimentó. Entonces mi hijo mayor, JD, él me dice en las noches, me dice, papá, hay niños que no pueden tener juguetes como yo. Sí, JD, hay niños. Y ellos no tienen juguetes como tú, papá, que cuando crecías no tenías juguetes. Así es. Yo creo que ellos recuerden que papá no solo creció en ese contexto, sino que papá ahora está trabajando para asegurarse que otros niños salgan de ese contexto en el que estaba papá. Entonces así yo quiero que ellos me recuerden. Y nosotros somos muy intencionales en que ellos sean parte de esa misión que yo estoy viviendo. Porque yo quiero que ellos crezcan amando al Señor. Amén. Y amando al Señor como yo lo amo y sacrificialmente amando a mi prójimo. Amén. Entonces esa es la manera
como estamos tratando. ¿Qué tú le dirías a una madre que quizás está en esa situación de tu madre? O sea, Ujú. ¿qué le dirías para animarla en cuanto a esa etapa, a esa lucha, para quizás darle esperanza de lo que Ujú. Dios puede hacer? Sí, mi mamá es mi héroe, mi heroína, es la palabra correcta. Número uno, yo quiero darle ánimo y aliento a las madres que nos escuchan, que le siguen a ustedes, pero que están enfrentando esta realidad de trabajar, criar hijos y están solas. Entonces, lo primero es, Dios está con ustedes. Si tú estás en Cristo, por supuesto. Si una mamá que nos escucha es cristiana, está en una iglesia local, sigue a Jesús, ella no está sola. Yo sé ahora, mi mamá experimentó mucho estrés. Ella sangraba por la nariz y nosotros pensamos que él tenía como un tumor, entonces ella se tenía que acostar para que el sangrado se detuviera. Cuando yo entré al centro, que teníamos cierta protección por la iglesia local, el estrés disminuyó, los sangrados se detuvieron. El nivel de estrés que ella estaba experimentando la hacía sangrar. No era un tumor, nada grave, ella está viva, ella está bien. Sí, yo quiero decir, yo quiero a cualquier madre que nos esté escuchando, si tú estás experimentando un estrés incluso de ese nivel, fue vital el evangelio, fue vital comprender que Dios estaba con ella. Número uno. Dos, la iglesia local. Tú no tienes que criar a tus hijos solos. La iglesia local provee la bendición de una comunidad de hombres que pueden llenar el espacio de la falta de papá. Hay un hermano en la iglesia, un diácono, que él siempre me daba una menta, nosotros le decimos la menta de guardia, la menta verde. Me hacía el día, es decir, yo era feliz y ese hermano regalándome esa menta de guardia cubría una necesidad de papá que yo Ujú, no tenía, que no me traía ujú. un regalo. Me Mm, encanta eso, porque yo, o sea, eso no es algo cultural en los estados para nada, pero yo lo he aprendido y yo siento como de los mayores, como es su lenguaje de amor. Y es como tan lindo escuchar, como que realmente era significante, como yo me río ahora porque el abuelo de Tati siempre le regala como 5 mentas a Estela cuando vamos allá, pero es su manera de mostrar exacto, eso y tú lo estabas recibiendo así exacto. mismo también. Como niño, Ujú. yo era feliz, decía, a mí me hacía feliz que ese hermano, yo sabía que ese hermano me iba a esperar con una menta. La manera en la que yo aprendí, madres solteras que nos escuchan, el valor del matrimonio, dos maneras. Mi mamá siempre me decía, mi mamá no tomó nuestra condición de pobreza o de ella como madre soltera como para enemistarme con mi papá. Ella formó a un hombre. Ella siempre me decía, la razón por la que nosotros estamos experimentando esta pobreza, cuando no teníamos comida, ella decía, es porque no hay un hombre responsable proveyendo en casa. Cuando tú te cases, tú tienes que asegurarte de que tú provees para tu esposa. Entonces ella tomaba esas experiencias difíciles que yo estaba molesto porque yo decía, ¿por qué Dios no nos provee? Entonces ella tomaba versículos bíblicos, lo pegaba en la pared y entonces yo tomé esa práctica. Y entonces yo recuerdo que cuando no teníamos comida, yo tomé Filipenses 4 del 11 al 13. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, porque yo he aprendido a vivir en cualquiera que sea mi situación. Si yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en necesidad, yo sé lo que es estar saciado y sé lo que es tener hambre. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. De Pablo preso. Mi mamá tomó la palabra de Dios y me la puso en los dinteles, literalmente. Entonces, una madre soltera puede tomar esas circunstancias difíciles y todavía formar en su hijo carácter. Nunca me habló mal de mi papá, nunca. Siempre me decía, esto está pasando por eso, tú no puedes repetir eso. Mi pastor, hubo una temporada también, ellos sabían que pasábamos hambre, entonces la esposa de él, la esposa del pastor le dijo a mi mamá, mándame a Jonathan en la semana
Y entonces yo iba a su casa y 3 días a la semana y ellos me daban comida, y cocinaban. Entonces, estar con mi pastor en su casa me permitió ver su fidelidad en la oración, en el estudio de la palabra, en las tardes. Yo puedo decir la rutina de mi pastor, José Oyer. Él le hacía el café a su esposa, oraban juntos, hacía su siesta, se paraba, estudiaba la palabra. Y yo vi esa dinámica de hogar. Y entonces yo dije, yo quiero esto. Yo quiero eso. Sí, la iglesia me cambió un camino a seguir, que era, recuerden, ser miembro de una banda, y de repente ahora la iglesia me mostró otro camino, de un esposo fiel a una esposa, líder en su hogar, con sus hijos, una dinámica como Dios la pensó. Entonces, definitivamente, yo digo, la iglesia local es una mano ayuda. Entonces, yo recomiendo a una madre soltera cristiana, involucra a tus hijos en la iglesia, busca a esos hombres y pídeles que sea un ejemplo para tus hijos. Y 3, si hay una madre no cristiana escuchándonos, ve a la iglesia, busca de Dios, porque sola va a ser muy difícil. Jonathan, gracias de verdad. Para mí el gozo de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias por compartir. Ya como final, ¿qué tú le dices, por ejemplo, a un hombre tal vez que no está viendo, que tal vez está en la misma situación que tú, pero que tal vez no ha sanado o quieres repetir los mismos patrones? O sea, ¿qué tú le dirías a ese hombre que pudiera estar viendo? No sé. Mira, ahora que ustedes lo mencionan, yo estaba... Es muy serio este tema porque puede afectar por mucho tiempo la vida de ese hombre y de las personas a su alrededor. Yo tengo una amiga que de hecho ellos están en un proceso de divorcio porque su esposo no ha sanado ese tema con su papá. Una historia muy parecida, pero su papá murió y él no tuvo esa conversación que yo pude tener con mi papá. Estoy hablando de un hombre de 40 y pico de años, casi 50. Y yo recuerdo que yo estaba en ese proceso de separación, nos sentamos en un lugar de comida y yo comencé a hablar con él y él comenzó a llorar, y evidentemente un hombre ya en los 40, y nosotros hablar de ese tema que yo nunca lo había conocido, él estaba muy herido. Así que le voy a decir lo mismo que le voy a decir a los que nos oyen en esa condición, lo mismo que le dije a él ese día. Nosotros no somos definidos por lo que nuestros padres terrenales digan, hagan, hayan hecho. Eso no nos define. Si estás en Cristo, hombre, papá, tú no estás definido por lo que tu papá terrenal dijo o hizo. En las Escrituras nosotros encontramos una realidad eterna. Nosotros no fuimos hechos para la temporalidad, fuimos hechos para la eternidad. Y lo que en las Escrituras nosotros encontramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 4, creo que verso 7, Pablo habla de que ahora como hijos hemos sido adoptados y el Espíritu Santo que mora en nosotros clama con gemidos indecibles, y él clama y dice, Abba Padre. Y nosotros podemos clamar Abba Padre porque somos, ahora yo lo tengo aquí en el 7, por tanto ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Confundí los textos, eso es Gálatas 4:7. Lo que las Escrituras dicen, número 1, es que ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos hijos, y si hijo, heredero con Cristo. Y es entonces Romanos capítulo 8, verso 15, que dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, y por eso ahora clamamos, Abba Padre. La realidad, ese Abba Padre, lo que quiere decir es una relación íntima. Mi papá habla de esa relación íntima que nosotros tenemos con Dios. Dios es nuestro Padre. En última instancia, en un mundo caído donde hay pecado, donde nuestros padres nos abandonan, nos rechazan, toman malas decisiones, Dios no nos rechaza.
y esas circunstancias de la vida no te pueden definir. Dios no proveyó a un papá presente en el hogar, pero Dios proveyó a una comunidad. Dios proveyó muchos hombres que marcaron para mí el camino a seguir de un padre piadoso. Entonces yo fui bendecido con muchos padres, no solamente con uno, con una iglesia local, con hombres y mujeres que se entregaron para que yo esté donde yo estoy. Y Mateo 7, capítulo 11, Jesús dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará a ustedes, a Él mismo, a su propio Hijo? Entonces, nosotros no debemos ser definidos por la manera en la que nuestros padres nos criaron, sino por las Escrituras. Entonces, yo diría, afiánzate en el Evangelio, perdona, lo mismo que a lo que yo fui dirigido. Perdona a tu papá, perdona a tu papá que te faltó, que te ofendió, que no estuvo presente, porque tu Padre que está en el cielo te perdonó de tus pecados y Él ha provisto a Cristo. Entonces no hay razón para repetir esa historia, eso sería lo tercero. Si repetimos lo que nuestros padres hicieron, eso es lo más cercano a la hipocresía, porque es como quejarnos de algo que ahora nosotros estamos haciendo. Lo único que podemos hacer con las malas acciones que las personas cometen contra nosotros es no repetirlas. Y eso habla de nuestra integridad. Entonces yo quiero animar a padres en ese sentido, y padres que han cometido errores ya, pide perdón a tus hijos. Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias. Estamos agradecidas por tu vida, por tu disposición a venir y bendecir a nuestra comunidad. La verdad es que me quedé corta cuando dije que tu historia era una historia, wow, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánto poder transformador del Evangelio vemos en tu vida. Muchas gracias por bendecir a nuestra comunidad. Esto fue La Libreta de Mamá.